Hola, muy buenos días. Gusto en saludarte. En anteriores ocasiones he comentado que algunas citocinas del DNA son metiladas y que esta metilación influye en la estructura de la cromatina y con ello en la expresión de genes, en la movilidad de transposones, etcétera. Y desde luego que hay una estrategia experimental para distinguir las Cs que están metiladas de las que no están. Esa estrategia es el método de bisulfito o en especial metabisulfito de sodio, el cual bajo ciertas condiciones físicas convierte a las citocinas, siempre y cuando no estén metiladas, en uracilos. La base nitrogenada del DNA es la que va a cambiar. Pero este cambio, cuando la C está metilada, ocurre lentamente. Y ese contraste es justamente el que utilizamos para distinguir las Cs metiladas que no cambian de las no metiladas que se convierten en U, lo cual necesito acoplarlo a reacciones de PCR y secuenciación capilar. Por lo tanto, para proseguir con esta explicación, si es que no estás familiarizado con PCR y secuenciación capilar, sugiero que cheques los videos que tenemos aquí en el canal para que aproveches de mejor manera la siguiente explicación. Bueno, aquí tenemos una C, parte de una secuencia de DNA no metilada. Cuando este DNA lo ponemos a altas temperaturas en presencia del bisulfito, este se une covalentemente al anillo. El anillo sufre un arreglo que implica la desaminación, la liberación de este grupo amino cuando acidificamos el medio. Cuando cambiamos el pH a pH alcalino, el anillo va a liberarse del bisulfito, generándose esta nueva estructura que, ¡oh, magia!, es el uracilo. Esta reacción no es favorecida cuando tenemos una metilación en la posición 5, que es la que yo he hablado en los videos de procesos epigenéticos de este canal, ¿no? Entonces hay una diferencia en la velocidad en la que ocurren estas reacciones, que es la que aprovechamos para distinguir esta modificación química. Obviamente la historia ahí no termina porque una vez que hacemos estas reacciones en donde las Cs originales sin modificación pasan a U, ambas cadenas las tratamos por separado, o sea, no las podemos separar físicamente en un mismo tubo, pero lo que hacemos es analizarlas por PCR por estrategias independientes y así distinguir las Cs metiladas que permanecieron como tal de las Us que originalmente eran Cs sin metilar. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos una doble cadena de DNA en donde estas paletas azules representan metilaciones en citocinas particulares. Pero hay, observa, citocinas que no tienen metilación. Cuando hacemos el tratamiento con bisulfito, las Cs metiladas permanecerán así y las que no tienen la modificación van a transitar hacia U. Imagínate una cadena de DNA, esta, que por alguna razón no tiene metilaciones. Todas las Cs de ambas cadenas van a pasar a U. Tengo luego que hacer un PCR. Entonces vamos a enfocarnos en este caso y en este caso que tenemos aquí. La doble cadena que sale después del tratamiento con bisulfito. Tenemos que hacer un PCR y recuerda que lo primero que ocurre en un PCR es un cambio de temperatura, un incremento a 94, 95 grados que desnaturaliza el DNA, separa las cadenas, rompe los puentes de hidrógeno y es justamente lo que represento aquí. Entonces, en el mismo tubito tengo las dos cadenas, pero no están físicamente cerca. Lo que hago es poner una combinación de oligos particular que me permite analizar esta cadena en particular.
Entonces, un oligo se pega de este lado, recordando que las cadenas son antiparalelas. Entonces, si esta va de 5 a 3', la otra tiene que ir hacia acá. Entonces, pongo un oligo acá, no se va a pegar en la otra cadena y la TAC empieza a sintetizar su DNA en este sentido. A la TAC polimerasa no le importa que estas Cs estén metiladas. Cuando lea una C, independientemente de su metilación, va a pegar una G. Pero el otro oligo que necesito para el PCR se va a pegar específicamente aquí, en la cadena que está sintetizando. Este oligo termina con TTGG. Esto que estoy subrayando es parte de la secuencia del oligo, porque si vemos la otra cadena, como las Cs que estaban aquí no estaban metiladas, se convirtieron en U. Y entonces, al utilizar un oligo que termina con esta secuencia, garantizo que se pegue aquí y no acá. Independientemente de que esté metilado o no, forzo que se pegue aquí. Y entonces así me aviento varios ciclos. Esto lo puedo clonar o secuenciar directamente dependiendo, y pues este es el resultado, nuestro electroferograma, en donde pues obviamente estamos leyendo las TT, estas dos G son estas dos, esta es esta, y todas las Cs que vemos aquí en color azul con el asterisco son Cs que originalmente estaban metiladas. Detectamos la C porque estaban metiladas. Y yo en otro tubo puedo hacer un PCR con otra combinación de oligos para detectar las Cs metiladas o no en la otra cadena. En este caso, cuando no hay metilación, detectaría una T, no una C. Pero yo creo que es más fácil verlo con el otro escenario que te decía hace rato, que es una cadena que no tenía ninguna metilación. Entonces, después del bisulfito, todas las C se convirtieron en U's. Entonces, si utilizamos la misma combinación de oligos anteriores, aquí tengo uno, el primer oligo, y pues me va la TAC polimerasa sintetizando mi DNA en este sentido, pero en este caso, como las Cs no estaban metiladas, se convirtieron en U, y la TAC, al detectar una U, pega una A. Aquí, aquí también, aquí y acá. Y el otro oligo es el mismo del anterior caso, que se pega exclusivamente aquí, independientemente de lo que haya pasado en la otra cadena, y el DNA se sintetiza en este sentido. Esto lo hago durante varios ciclos y posteriormente hago lo necesario para la secuenciación capilar, y observa cómo aquí aparecen unas Ts que en el anterior caso no aparecían, justamente por la ausencia de metilación. Aquí tenemos la comparación directa de ambos electroferogramas, en donde podemos ver aquí las Cs y en contraparte Ts, cuando el DNA originalmente no estaba metilado. Entonces, estas comparaciones finalmente me permiten distinguir esta modificación. Esto yo lo puedo escalar para analizar globalmente la metilación en un genoma, porque si yo aíslo DNA y hago el tratamiento con bisulfito, pues todas las Cs metiladas permanecerían y las que no están metiladas cambiarían. Entonces, puedo obtener un genoma completo con estos cambios. Si no recuerdas o no estás familiarizado con secuenciación Illumina, dejaré en la descripción en qué consiste. Aquí rápidamente diré que a estos fragmentos de DNA convertidos se les tienen que pegar adaptadores, y de ahí se pasan a una celda para hacer la bridge amplification y finalmente y así secuenciar. Obviamente necesito, para encontrar las metilaciones, necesito un genoma de referencia, o en paralelo correr reacciones de secuenciación Illumina sin tratamiento con bisulfito, que permitirá que todas las Cs metiladas o no permanezcan como tal. Y pues bien, por mi parte es todo. Fue un panorama general de cómo detectar metilaciones y espero que sea de utilidad. Hasta pronto.